Un saludo cordial, queridos amigos, desde V de Viernes, desde Viernes Emergente, V de Viernes de la Razón, el suplemento en el que cada semana analizamos todos esos ámbitos vinculados con la sostenibilidad, el medio ambiente, la transición ecológica, energética y, por supuesto, la tecnología, la ciencia y el ocio, que también es importante y no hay que perderlo de vista. Aquí estamos esta semana para comentaros un asunto que es muy interesante y que, como de todas estas cosas técnicas, sabemos, tenemos información, sabemos cosas, pero tampoco sabemos demasiado, ¿no? Y me refiero pues al hecho de la posibilidad de transformar la basura en energía, algo que desde luego es una opción magnífica, diríamos no milagrosa, pero fantástica desde el punto de vista de hacer una cosa que algunos ya postulan como posible y que se puede producir, que es la desaparición completa de las basuras en las grandes ciudades. Imagínense, ¿no?, lo que eso supone. Algo revolucionario. A esto le llaman waste to energy en inglés, y es la transformación, pues eso, de la basura en energía, una herramienta que es más que razonable para la gestión de los residuos, que de esa forma podrían desaparecer por completo. Y de ahí que algunos postulen que el fin de los vertederos es algo que se puede producir. Ojalá. Y además dicen que se puede producir y no en tiempo demasiado lejano. Y ahora veremos como, por ejemplo, hay algunos países, sobre todo los nórdicos, que están muy avanzados en eso y prácticamente no tienen vertederos. Utilizan o reutilizan toda la basura que producen. Produciendo, pues eso, calefacción, electricidad, a partir de procedimientos. El más fácil es la incineración, pues eso, gracias a soluciones tecnológicas que permiten generar energía, igual que si fuera una central eléctrica que usa, por ejemplo, pues eso, carbón, petróleo, gas natural, es decir, los combustibles fósiles de toda la vida derivados del oro negro del petróleo. Bueno, esto a través de la fermentación de los residuos orgánicos y en ausencia de oxígeno si es como se obtiene el principal producto energético que genera la basura. ¿Y ese producto cuál es? Pues ese producto es el biogás, un compuesto de metano y de dióxido de carbono. A nivel muy básico, digamos que el biogás se puede conseguir mediante un simple digestor, que es como se llama. ¿Y qué es? Bueno, pues es un recipiente o un tanque cerrado herméticamente que está cargado con residuos, y donde estos residuos se descomponen en su interior, generando el producto que generan de una forma, digamos, normal, es biogás, con el que directamente ya se podría, con ese biogás prendido, se puede cocinar, se puede calentar agua, se puede producir electricidad. Es decir, puede ser pues un sustituto perfecto de otros gases que utilizamos para la cocina y que todos nosotros conocemos perfectamente. A nivel, digamos, industrial muy superior, lo que hay son plantas de biogás muy potentes que son capaces de recibir toneladas y toneladas de residuos industriales de todo tipo para crear biometano y otros muchos gases. Puede ser con residuos industriales, pues, por ejemplo, más comunes, que son los orgánicos, y pueden ser otros que no son inorgánicos. Ambos tipos de residuos se pueden utilizar sin mayor problema. El biogás consigue, y esto es lo importante y por eso es tan relevante, lo que consigue es reducir las emisiones de gases, las de gases de efecto estufa, de efecto invernadero. Y es debido a que las renovables pues lógicamente, como bien sabemos, tienen una huella de carbono mucho inferior a los combustibles fósiles. ¿España está muy desarrollada en esto? Pues vamos a ver, aquí tenemos 200 plantas de producción de biogás. Alguien puede decir, bueno, pues esto no está mal. Bueno, si lo comparamos con Alemania, por ejemplo, pues en realidad es bastante ridículo, porque en Alemania tienen 10.000. Y, por ejemplo, países como Reino Unido, como Francia, como Italia, como Países Bajos, lo que hacen es cubrir con biogás pues ya la cobertura, digamos, de consumo de electricidad de 18 millones de europeos y de 15 millones de europeos en lo que se refiere a, por ejemplo, la calefacción. Aunque eso sí, los más avanzados, con diferencia, los más avanzados en reciclar residuos,
son los suecos, que están hoy en día reutilizando el 99% de su basura, llegando a tener que importar desechos de otros países, porque no les basta solamente con todo lo que tienen, sino que tienen que comprarlos para alimentar sus plantas incineradoras, que son enormes. Y eso, por ejemplo, también sucede en una medida quizás un pelín menor, pero también sucede, por ejemplo, en Noruega, que compra basuras y tiene establecido convenios para comprar basuras de ciudades, de ciudades inglesas, entre otras, por ejemplo, Leeds o Bristol, etcétera, ¿no? Las tecnologías de conversión de los residuos, las más usadas son muy simples. Es esta que hemos dicho, la incineración, que es la más simple de todas. Luego está la digestión anaeróbica y la coincineración. Aunque también existen otras, hay una tendencia creciente a implementar tecnologías nuevas, de manera que con los residuos sólidos urbanos se puede generar diferente tipo de energía: térmica, agua caliente, vapor, etcétera, eléctrica, por supuesto, e incluso mecánica por biocarburantes para motores de combustión interna, producto de calentar el plástico, los plásticos con aire, con oxígeno, con vapor, con hidrógeno, produciendo gas de síntesis que puede convertirse en combustible para vehículos de gasolina y diésel. Esto ya, por ejemplo, es una realidad. Si vamos a... desconozco sin otras gasolineras, pero en España, por ejemplo, Repsol en sus gasolineras te ofrece biocombustibles avanzados, que denominan ellos, ¿no? Que puedes poner en tu vehículo, en tu coche, sin ningún problema. Pues bueno, como hacen, por ejemplo, en Brasil con el etanol, ¿no? En Brasil, como tiene mucha caña de azúcar, es el mayor productor mundial de caña de azúcar a nivel porcentual, pues prácticamente en equilibrio con otros países, como por ejemplo puede ser Cuba, pero claro, con la dimensión de Brasil, la producción de caña de azúcar es enorme y allí producen mucho etanol. Es el único país del mundo, yo creo, donde los coches pueden funcionar con alcohol de una forma bastante habitual. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hay estudios de esto, los clientes lo que dicen es que si quieres que tu coche vaya muy bien, mejor utiliza gasolina, ¿no? Porque el coche va como más alegre que con etanol, que va bien, pero no tiene igual la fuerza que... Bueno, esto es lo que dicen los clientes. Digamos que es lo que también he escuchado, porque yo todavía no he utilizado estos biocombustibles fósiles en España, pero lo que he escuchado a algunos, pero no sé si como repetición de esta cantinela o monserga que se utilizan en otros países y no utilizan la gasolina, ¿no? Que es que los biocombustibles avanzados, los que son procedentes de los residuos orgánicos o de otro tipo de residuos, estos carburantes nuevos de biocombustibles avanzados, pues tendrían como... Sí, son absolutamente compatibles, le puedes poner en tu motor de gasolina o en tu motor de diésel sin ningún problema, pero tienen, al menos esto dicen, me han comentado a mí los que saben, que sí, que ellos notan como que el coche no tiene la misma fuerza que si le utilizas la gasolina. En fin, francamente creo que es un avance importantísimo, que es muy, muy relevante, porque no solamente esos biocombustibles avanzados, y Repsol es una de las compañías más española, que más ha apostado por este recurso, suponen ya algo que por otra parte es alternativo a la única opción que nos pretenden dar ahora mismo a la Unión Europea, que es que tenemos que utilizar siempre coches eléctricos. Bueno, no sé, coches eléctricos están bien, pero si los biocombustibles avanzados no fósiles resulta que descarbonizan igual, son absolutamente renovables y permiten que se le dé una nueva vida a los motores de combustión. Por ejemplo, en Alemania han llegado a la misma conclusión y están a favor del uso de los combustibles sintéticos. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen la mayor oferta de producción de vehículos de motor de combustión interna del mundo, y en materia de coches eléctricos, pues bueno, estarían muy, muy en desventaja con países como, por ejemplo, China, que es el mayor productor de coches eléctricos del mundo y que cuando empiezan a meterlos en Europa y en España, bueno, se puede usted imaginar, uno de los problemas que tienen ahora los coches eléctricos es su precio, que es muy caro para que luego además tengas problemas con la recarga, etcétera, porque no tienes puntos suficientes, porque, bueno, te vas a ahorrar mucho si tienes la posibilidad de producir energía porque tienes placas solares, pero, y es verdad, te vas a ahorrar una barbaridad. Pero también es cierto que el precio no es nada competitivo. Los chinos ya
pueden vender vehículos eléctricos a 8.000 euros. Oiga, ¿esto es verdad? Sí, es verdad. Por eso el proteccionismo de la Unión Europea está impidiendo que entren estos vehículos chinos baratos que dices, bueno, igual no me sirve para muchísimos años, pero claro, es mucho más fácil meterse en una inversión de 8.000 que en una inversión de 30.000, y no digamos ya de un Tesla que te cuesta 80.000 y que también tiene sus problemillas, como hemos comentado aquí y comentaremos en otros programas más adelante. De manera que yo doy la bienvenida a los biocombustibles no fósiles, a los biocombustibles avanzados, producidos por diferentes compañías, en España desde luego por Repsol, pero también por otras muchas compañías, que hacen y permiten la compatibilidad de los motores de combustión interna tradicionales de gasolina y diésel con estos nuevos biocombustibles, y que pueden dar una nueva vida a los motores de combustión interna, oye, que se ha demostrado a lo largo de la historia que funcionan realmente bien, y si conseguimos que no contaminen, ya no contaminan tanto, por ejemplo, como antes contaminaban con el diésel, por ejemplo. El diésel de ahora es muy verde, contamina muy poquito, emite muy pocas partículas, está muy bien hecho. Por tanto, tampoco había que demonizar, pero bueno, nosotros tenemos en España el caso, que más que un caso es una desgracia, de la ministra para la transición ecológica, la señora Rivera, Teresa Rivera, que parece que va a ser la número 1 del PSOE en las elecciones europeas. Ojalá nos la quitemos en medio, aunque igual nos ponen a otro, ¿no? O a otra que tenga características similares, ¿no? Pero a la señora Rivera no le gustan los biocombustibles no fósiles, los biocombustibles avanzados. Por eso tiene esa guerra que tiene con el consejero delegado de Repsol, el señor Imad, porque, claro, ella quisiera que todos tuviéramos que utilizar y comprarnos un coche eléctrico, aún sin estar resueltos toda la problemática que tienen los coches eléctricos. Pero digamos que la gente más inteligente lo que dice es, si lo que conseguimos es una producción de vehículos que garanticen la movilidad a la población en todas las ciudades, en las grandes ciudades y en todas partes, con una diferente y variable proporción de opciones, o sea, eléctricos, sí, pero también eléctricos mixtos, también híbridos, también, ¿por qué no?, vehículos de combustión interna que se mueven con biocombustibles avanzados. Por ejemplo, estos biocombustibles avanzados son una solución perfecta y muy idónea y muy buena para la aviación, que es la que está más perseguida por, digamos, el lobby ecologista en toda Europa. Pues bien, la aviación tiene una solución perfecta con los biocombustibles avanzados. Claro, el problema es que cuando lo que se pretende es eliminar la aviación, porque considera que no debe existir aviación, pues entonces ya estamos en otro registro, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y esto es mucho de lo que hay en este momento en el ámbito del ecologismo ultra integrista, este ecologismo que solamente quiere imponer, pero no quiere dialogar, no quiere consensuar, que lo que quiere es obligar a que los agricultores dejen de producir y que los pescadores dejen de pescar, y que nos vamos a alimentar a bofetadas. Eso sí, nos alimentaremos con algo que, mire usted, no sé si es muy ecológico. La carne artificial, o carne falsa, también llamada, es muy ecológica. Es más ecológica la carne falsa que la carne de una vaca que ha estado pastando libremente y comiendo hierba, que es lo que tienen que comer las vacas. Pues algunos prefieren que sea la carne cultivada, la carne sintética, la que está producida de manera artificial en un laboratorio, con células que lo que se hacen es facilitar su crecimiento y luego se imprimen con impresoras 3D. Esto es lo que quieren que comamos. Esto y insectos, cucarachas, leche de cucaracha, harina de grillos, harina de escarabajo. Bueno, quien quiera, pues que se apunte, ¿no?, a este tipo de ecología sintética, ecología química, porque al fin y al cabo es sintética y química y es artificial. Algunos entendemos y nos consideramos de verdad amantes de la naturaleza y ecologistas de verdad. Algunos entendemos que la ecología tiene que ser otra cosa. La ecología tiene que ser por
seguir manteniendo nuestra ganadería, pero consiguiendo que esa ganadería se alimente de una forma natural, es decir, con pastos de verdad, no con porquerías, con piensos que no sabemos qué es lo que llevan. En esto consiste la verdadera ecología. Y, por supuesto, si es posible y podemos garantizar la movilidad a través de biocombustibles sintéticos, que lo que hacen es utilizar la basura para producir energía, para mover los coches, oiga, bienvenido, porque estamos solventando el problema de los vertederos, el problema de la basura y estamos solventando el problema de la movilidad. Que además hay eléctricos, genial, pues que además también tengamos eléctricos, nos parece fantástico. Es de lo que se trata, que haya un mix energético, pero que no nos obligan a todos, porque en materia de mix energético las renovables son estupendas, están muy bien, nos gustan a todos los que pueden tienen ya hoy en día, yo los tengo desde hace muchísimo tiempo, paneles solares o su pequeño molinillo de viento en casa. Hay mucha gente que lo tiene y efectivamente eso produce energía y te reduce por una parte la contaminación y por otra parte la factura de la electricidad y te hace un poco más independiente. Si permitieran que la gente pudiera ser independiente y no te obligaran también a conectarte con las grandes compañías, mucho mejor. Pero por lo menos ya tenemos esa opción. El autoconsumo, que en otra época estuvo perseguido y denigrado, ¿no? Ahora es bastante lógico y normal. Y te preguntas, bueno, ¿y cómo lo pudieron perseguir durante un tiempo? Tantas cosas se hacen por intereses, ¿no? Porque hay que preservar los intereses sagrados de las grandes corporaciones y, por supuesto, los gobiernos, que son, al fin y al cabo, los que hacen más negocio y los que generan mayores ingresos a través de los impuestos, ¿no? Los impuestos que son lo que permite que los gobiernos puedan gastar en ocasiones bien y en ocasiones, pues como bien sabemos en España, de manera muy ruin, muy mal, ¿no? Impuestos. El tabaco se podía haber prohibido hace muchísimo tiempo. ¿Por qué no se prohíbe? Porque los dineros que deja el tabaco a la hacienda pública son impresionantes, dan para muchísimo. Por tanto, nunca van a prohibir el tabaco. Van a lavarse la cara diciendo que el tabaco contamina, que es malo para tu salud. Ya sabían a principios del siglo que el tabaco era malo para la salud. Como tantas y tantas cosas, como por ejemplo la radiación electromagnética excesiva es mala para la salud. Pero a ver quién se mete con las grandes corporaciones que viven de utilizar las ondas en sus negocios, ¿no? Y los estados, por supuesto, también, y en conseguir ingresos. En fin, con que estamos divagando mucho hoy sobre este asunto, pero el ámbito de partida era esa posibilidad, que es un hecho ya en países, como hemos dicho, como Suecia, como Noruega, países nórdicos, pero también en otros que están mucho más avanzados que nosotros, quizás porque aquí tenemos a una señora ministra que no pone el acento en el biogás, le gusta más simplemente las renovables tradicionales, pero el biogás como que lo tiene un poco olvidado, despreciado, ¿no? Y claro, ahí no se va a la delantera otros muchos países europeos que, comparados con nosotros, están en primera división Champions League, en la final ya. Nosotros estamos no en la Euroleague, estamos en la segunda regional, porque de tener 200 plantas de biogás a los 10.000 que tienen en Alemania, va, y no digo nada, pues a las que tienen en Suecia o en Noruega. Pero bienvenido sea esta opción de transformar la basura en energía, que puede significar, ¿por qué no?, el fin de los vertederos, que se dice pronto. Un saludo muy cordial para todos desde V de Viernes Emergentes de la Razón. Que sean ustedes muy felices y que tengamos unas buenas elecciones vascas, por cierto, con un resultado adecuado a lo que necesita el país, a lo que necesita España. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Un saludo.